¿Acaso crees que si nos quitáramos los galones aguantarías un solo puñetazo mío? Una cosa que ni siquiera puede cumplir con su deber de hombre se atreve a fingir ser un macho alfa por aquí. En la oficina del director de la Dirección Central de Investigaciones del Ejército en Lima, un grueso expediente voló por el aire y se estrelló con un estrépito metálico contra un archivador de acero. A pesar del sofocante bochorno del verano limeño, el capitán de la policía militar sentado frente a ella mantenía las piernas cruzadas con descaro. La coronel Sofía Vargas, conocida como la Otorongo, en sus días en la Fuerza de Operaciones Especiales, Puma Andino, por haber helado la sangre de incontables terroristas, sintió que su mirada se volvía gélida. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se estrecharon. Coronel, sus palabras son demasiado duras. Esto es, estrictamente, una orden del general de división Mendoza, dijo el capitán, con una sonrisa torcida. Había sido enviado desde la guarnición de la fortaleza en las montañas de Cusco. Es una simple pelea de amantes, un malentendido que se salió de control, nada más que un pequeño escándalo. Las cejas de Sofía se crisparon violentamente. ¿Malentendido? ¿Escándalo? Palabras demasiado ligeras para describir el incidente en el que la teniente Elena Flores fue encontrada con una soga al cuello, colgada del marco de la ventana de su habitación, aferrada a una nota de suicidio. Un simple malentendido, repitió Sofía, su voz un susurro peligroso. Eso suena como si dijeras que la teniente Flores se volvió loca y trató de estrangularse a sí misma. Se levantó de su silla, el cuero crujió en protesta, y caminó lentamente hacia el capitán. Tac. Tac. El sonido de sus botas militares resonaba en la oficina como los latidos de un corazón a punto de estallar. La confianza en el rostro del capitán comenzó a desvanecerse. Instintivamente, intentó reclinarse en su silla, pero la mano de Sofía fue más rápida. ¡Zas! La mano de Sofía se cerró sobre la solapa de su uniforme y lo levantó de la silla, arrastrándolo sobre el escritorio con una fuerza brutal. Con un gemido ahogado, los pies del capitán se agitaron en el aire. Debes pensar que tengo micrófonos en los oídos para no enterarme de las cosas. Creíste que podías venir arrastrándote hasta aquí para limpiar la mierda que cagó el hijo del general de división, y que yo simplemente te sonreiría y movería la cola como un perro faldero. Suélteme. Esto es una clara insubordinación a un superior. Lo denunciaré a la inspectoría. Insubordinación, se burló Sofía. Perfecto. Entonces te daré una verdadera lección de insubordinación. Lárgate de aquí ahora mismo. En mis investigaciones no hay vacas sagradas ni favoritismos. Ve y dile a tu amo que la Otorongo ha olido sangre, y que se prepare para que le arranque el cuello. Con un gruñido, Sofía arrojó al capitán hacia la puerta como si fuera un saco de papas. Cataplum. Mientras el hombre caía sin gracia en el pasillo, ella se sacudió las mangas arrugadas de su uniforme. Los soldados administrativos que pasaban por el pasillo se apartaron, aterrorizados. ¿Se encuentra bien, mi coronel? Quien entró cerrando la puerta con sigilo fue su adjunto, el mayor Mateo Quispe. El leal subordinado de Sofía, un compañero de confianza con quien había compartido la vida y la muerte desde sus días en los Puma Andino. Sin embargo, hoy su expresión era extrañamente sombría. Sus ojos parecían evitar los de ella. Sofía tamborileó con los dedos sobre la placa de identificación de su escritorio. Mateo, empaca tus cosas. Nos vamos a Cusco. ¿A la guarnición de la fortaleza, mi coronel? El general de división Alejandro Mendoza es una de las figuras más poderosas del ejército. Tiene a todos los altos mandos de su promoción comiendo de su mano. Si lo tocamos, todo el cuartel general se pondrá de cabeza. Además, parece que desde arriba quieren tapar este asunto. Precisamente por eso lo tocamos, para que todo se ponga de cabeza. Lo que más odian los que intentan enterrar la verdad en silencio es el ruido, replicó Sofía. Abrió un cajón y sacó un viejo amuleto de plata, una pequeña réplica de un tumí inca, y comenzó a juguetear con él. El metal frío se sentía familiar en su palma. A Elena Flores la entrené yo misma cuando era cadete. Era una chica dura, una de esas que no se rinden. Terminó la marcha de 200 kilómetros sin darse cuenta de que se le había caído una uña del pie. ¿Y ahora me dices que intentó ahorcarse por un simple malentendido? No me hagas reír. Su mirada brilló con una luz fría y depredadora. Eran los ojos de una fiera que ha localizado a su presa. Prepararé el vehículo de inmediato, dijo Mateo, cuadrándose con un breve saludo antes de salir.
Sofía miró por la ventana el paisaje urbano de Lima que rodeaba el Pentagonito. Se preguntó cuánta podredumbre se escondía bajo esa fachada de paz y orden. Apretó el puño con fuerza. En la Comandancia General de la División en Cusco, rodeada por los imponentes picos de los Andes, la noche llegaba temprano y con un frío cortante. El aire en el despacho del general era denso y pesado. Hundido en un lujoso sofá de cuero, el general de división Alejandro Mendoza jugueteaba con una taza de mate de coca. Frente a él, su hijo, el capitán Ricardo Mendoza, estaba sentado como un criminal, con la cabeza gacha. Ricardo, la voz de Mendoza era baja, pero la amenaza contenida en ella era palpable. Sí, mi general. Lo que te di, fue un rango o una licencia para hacer lo que te da la gana. Lo siento. No pensé que esa perra reaccionaría así. Habíamos bebido un poco, el ambiente era bueno. Cras. Mendoza estrelló la taza de mate a los pies de su hijo. Los fragmentos de cerámica volaron y el líquido caliente salpicó las botas de Ricardo. El capitán se encogió, ahogando un grito. ¿Ambiente? ¿Acaso puede haber un buen ambiente cuando le estás forzando, imbécil? ¿Cuántas veces te he dicho que si vas a jugar, lo hagas con discreción? Mi ascenso a general de ejército está a la vuelta de la esquina. Las 3 estrellas están al alcance de mi mano y tú vienes a echarlo todo a perder. Mendoza chasqueó la lengua. La estupidez de su hijo le resultaba irritante hasta la médula, pero era su única sangre. Si este muchacho era marcado como un delincuente sexual, su propia carrera militar estaría acabada. ¿Te aseguraste de que el asunto de la teniente Flores esté bien controlado? De las sombras emergió el jefe de la policía militar de la división, el superior directo del capitán que Sofía había echado de su oficina en Lima. Sí, mi general. Actualmente está recluida en una sala de aislamiento en el policlínico de la división. Todo contacto externo ha sido bloqueado. También planeamos someterla a una junta médica para darla de baja por inestabilidad mental. Le hemos administrado algunos medicamentos para que no pueda ni abrir la boca. Me informaron que en Lima han olido algo. ¿Se refiere a la coronel Vargas? Esa mujer tiene fama de ser una fiera, pero no se atreverá a actuar sin pruebas. Y, el jefe de la policía militar vaciló, mirando de reojo a Mendoza. Mendoza arqueó una ceja. ¿Y qué? Hemos establecido contacto con el mayor Mateo Quispe. Una leve sonrisa apareció por fin en los labios de Mendoza. ¿Quispe? ¿No es ese el brazo derecho de Sofía Vargas? Resulta que está ahogado en deudas por las facturas del hospital de su hermana. Usó prestamistas ilegales. Es un hombre desesperado. Le hemos ordenado que nos informe de cada uno de los movimientos de la coronel Vargas. Probablemente tendremos buenas noticias pronto. Excelente trabajo. Así que Sofía Vargas, la otorongo de los Puma Andino. Veremos qué puede hacer un jaguar sin colmillos en mi territorio, en este valle cusqueño. Mendoza miró por la ventana. Nubes negras se arremolinaban sobre las cumbres de la Usangate. Parecía que iba a llover. Una lluvia torrencial, perfecta para lavar el olor a sangre. En el vehículo oficial que se dirigía a Cusco, un silencio asfixiante lo llenaba todo. Sofía revisaba la hoja de servicio de la teniente Flores en su tablet. Oficial diligente y responsable. Reputación impecable entre sus compañeros. La historia de que de repente había intentado seducir al hijo del general, al fracasar, había montado un escándalo, era peor que una telenovela barata. Mateo. La espalda de Mateo Quispe, que sostenía el volante, se tensó. Sí, mi coronel. ¿Sabes por qué te mantengo como mi adjunto? Era una pregunta extraña. Mateo miró a Sofía por el retrovisor. Ella seguía mirando por la ventana el paisaje árido de la costa que empezaba a transformarse. Supongo que porque hago bien mi trabajo, mi coronel. En tiro y combate cuerpo a cuerpo, soy el mejor después de usted. No. Es porque no sabes mentir. ¿Recuerdas en el entrenamiento de los Puma Andino? Cuando te pillaron robando un sublime a escondidas del instructor. Insististe hasta el final en que no había sido tú, pero tenías chocolate en toda la comisura de los labios. Sofía soltó una risa seca, pero fue una risa sin calor. Ese día casi muero por el castigo que me impuso. Sí, te hice arrastrarte hasta el borde de la muerte. Pero, Mateo, mis ojos ahora mismo ven lo mismo que vieron aquel día. El aire dentro del coche pareció descender a bajo cero.
Las manos de Mateo apretaron el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. Chirrido. El coche se detuvo bruscamente en el arcén. Un camión que venía detrás tocó el claxon furiosamente al pasar. ¿A qué se refiere, mi coronel? La gente de Mendoza te contactó, ¿verdad? La voz de Sofía era baja y firme. No estaba tanteando. Era una certeza. Ella ya sabía que Mateo estaba atormentado por los problemas con la operación de su hermana. Mateo tragó saliva. El sudor frío le corría por las sienes. Habla. ¿Qué te pidieron esos buitres? Sofía se inclinó hacia adelante. Su rostro apareció junto al reposacabezas del conductor. ¿Que me vendieras o que eliminaras las pruebas? Mi coronel, yo. Elige. O sigues siendo mi adjunto, o te conviertes en el perro de caza desechable de ese viejo corrupto. Tu respuesta ahora decidirá si este coche sigue hacia Cusco o si se convierte en el final de tu carrera militar. Mateo apoyó la frente en el volante. En el silencio, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. Ploc. Ploc. El sonido de la lluvia, cada vez más fuerte, ahogaba la respiración agitada de Mateo. Un asistente del general de división se me acercó. Me dijo que si le informaba sobre sus planes de investigación y sus movimientos, pagaría la totalidad de la operación de mi hermana y saldaría mis deudas. La voz de Mateo temblaba. Sofía se reclinó de nuevo en su asiento. ¿Y les diste algo? Todavía no he entregado nada. Pero dudé. Cometí un pecado mortal, mi coronel. Mateo bajó la cabeza. Sofía desvió la mirada hacia la ventanilla. El aguacero se intensificaba. Arranca. Sí. He dicho que vamos a Cusco. El que duda no soy yo. Lo importante es no quebrarse. Y en cuanto a la operación de tu hermana, yo me encargaré cuando esto termine, así que no se te ocurra hacer ninguna estupidez. Tengo dinero pudriéndose en mi cuenta bancaria. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Con manos temblorosas, volvió a agarrar el volante. Tenía los ojos enrojecidos. Gracias. De verdad, gracias, mi coronel. La serviré arriesgando mi vida. Agradécemelo después. Ahora pisa el acelerador. Si llegamos tarde, Elena podría morir de verdad. Y esta lluvia no me da buena espina. Brum. Con el rugido del motor, el coche volvió a lanzarse a través de la tormenta. Sofía se mordió el labio. Había neutralizado al enemigo interno por ahora, pero no podía confiarse. Alejandro Mendoza, ese viejo zorro, no confiaría únicamente en una carta como Mateo. La verdadera guerra comenzaría en el momento en que llegaran a Cusco. 2 horas después, en el puesto de control de la guarnición de la fortaleza. Bajo una lluvia torrencial, policías militares armados bloqueaban el camino con una barricada. ¡Alto! Identifíquese. Un soldado con impermeable golpeó la ventanilla del coche. Mateo bajó la ventanilla y mostró su identificación. Coronel Sofía Vargas, directora de la Dirección Central de Investigaciones del Ejército. Abran paso. Pero el soldado no se movió. Informó a alguien por radio y luego regresó con una expresión de disculpa. Lo siento. Actualmente, el acceso de vehículos externos está completamente restringido debido a una inspección de seguridad en la división. Es una orden especial del general. ¿Inspección de seguridad? ¿Llega un investigador y cierran las puertas? Esto es un intento descarado de ocultar algo, murmuró Sofía. Abrió la puerta y salió del coche. Dejando que la lluvia la empapara por completo, se acercó al soldado. Mi coronel, quédese en el coche. Se va a mojar, gritó Mateo, corriendo con un paraguas, pero Sofía lo detuvo con un gesto. Miró directamente a los ojos del soldado. Oye, quita la barricada. Lo siento. Son órdenes. ¿Órdenes? ¿La orden de tu general es una orden y la mía es el ladrido de un perro? Sofía agarró el cuello del impermeable del soldado. Su rostro, empapado por la lluvia, brillaba con una furia asesina. Si no quitas esta barricada ahora mismo, la arrancaré con mis propias manos. Y los meteré a todos ustedes en el calabozo por obstrucción a la justicia. Elige. ¿Abres la puerta o te vas al calabozo? En ese momento, un sedán negro se acercó desde el interior del puesto de control.
La ventanilla bajó y el asesor legal de la división asomó la cabeza con una sonrisa maliciosa. Vaya, vaya, coronel Vargas. ¿Dicen que viene de los Puma Andino, y viene a armar un escándalo hasta Cusco? Esto no es Lima. Será mejor que se vaya. Sofía soltó una risa seca, se quitó la chaqueta y se la arrojó a Mateo. La delgada camisa se le pegó al cuerpo por la lluvia. Hizo crujir los nudillos. No es un escándalo. Lo que voy a mostrarte ahora, eso sí es un verdadero escándalo. Sofía dio un paso hacia la barricada. La batalla bajo la lluvia, a las puertas de la fortaleza, estaba a punto de comenzar. La lluvia caía como una cascada. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo nocturno de Cusco, la escena caótica frente al puesto de control se revelaba como un destello infernal. ¡Atrápenla! ¡Tómenla de los brazos! 4 soldados se abalanzaron sobre Sofía simultáneamente. Cuerpos luchando en el barro. Una persona normal ya estaría sometida, con la cara hundida en el lodo. Pero en el centro de todo estaba Sofía Vargas, ex jefa de operaciones de la Fuerza de Operaciones Especiales, Puma Andino. «Dejen de molestar y apártense de mi camino», gritó Sofía, y su cuerpo saltó como un resorte. Usó la fuerza del soldado que la sujetaba para impulsarse en el aire, y su pierna, girando, golpeó con precisión la mandíbula del soldado que se acercaba por detrás. ¡Pum! El sonido sordo del impacto resonó por encima de la lluvia. ¡Ah! Un soldado salió despedido, creando una brecha en el cerco. Sofía aterrizó y, sin dudarlo, se agachó y pateó la corva del soldado que tenía enfrente con su bota militar. Cuando el soldado perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, ella pisó su espalda sin vacilar y saltó sobre el capó del jeep donde estaba el asesor legal. ¡Plaf! El capó se abolló y el vehículo se tambaleó. Los ojos del asesor legal se desorbitaron de terror. Sofía Vargas, empapada como una rata, estaba agachada sobre el techo del coche, mirándolo desde arriba. «Abre la puerta». «Estás loca. ¿Sabes lo que estás haciendo? Esto es una rebelión». «Es motivo de ejecución sumaria», gritó el asesor legal, retrocediendo. En lugar de responder, Sofía saltó del capó y se dirigió a la caja de control de la barrera. Un soldado intentó detenerla con una porra, pero se congeló y retrocedió ante la mirada asesina de Sofía. ¡Crack! La bota de Sofía destrozó la cubierta de plástico de la caja de control. Los cables internos quedaron expuestos, soltando chispas. Con sus propias manos, arrancó el manojo de cables. ¡Dick! La energía se cortó y la barrera, liberada de su sistema hidráulico, se elevó lentamente. El camino estaba abierto. «Mateo, trae el coche». Mateo, que había estado observando la escena atónito, recuperó la compostura y pisó el acelerador. El vehículo oficial salpicó barro al detenerse junto a Sofía. Ella subió al asiento trasero, jadeando. El agua goteaba de su cabello mojado, empapando el asiento de cuero. «Al policlínico». «Elena está allí». «Mi coronel, ¿está segura de esto?» Las cosas se han complicado demasiado, la voz de Mateo temblaba. En el retrovisor se veía el puesto de control, un caos de soldados caídos y equipo destrozado. Esto no era una simple investigación. Era una declaración de guerra. Lo hice para que se complicaran. Si lo hacemos en silencio, esa gente enterrará a Elena sin que nadie se entere. Tiene que ser ruidoso. Tan ruidoso que todo el mundo se entere, para que no puedan moverse con impunidad. Sofía se remangó las mangas mojadas y miró por la ventana. El cuartel, sumido en la oscuridad, parecía la boca de un monstruo gigantesco. El pabellón de aislamiento del policlínico de la división. Un edificio apartado, lejos de las salas generales. Las ventanas tenían barrotes de hierro y en la entrada, 2 hombres corpulentos vestidos de civil montaban guardia. No eran policías militares. Olía mal. Olía a mercenarios o a matones a sueldo. Chirrido. El coche frenó bruscamente frente al pabellón. Sofía saltó antes de que se detuviera por completo. ¿Qué diablos? Esta es una zona restringida. Lárgate, dijo uno de los hombres de civil, mascando chicle mientras se acercaba. Sofía no se detuvo, como si no valiera la pena responderle. En el momento en que el hombre extendió la mano para empujar su hombro, la mano de Sofía atrapó su muñeca. Crujido. ¡Ah!
con el sonido de huesos dislocándose, el hombre cayó de rodillas gritando. Sofía, sin soltarle el brazo torcido, lo empujó contra la puerta de cristal de la entrada. ¡Zas! El cristal se hizo añicos y la puerta se abrió. No me bloquees el paso. Si no quieres que te rompa algo más. El otro hombre intentó sacar una porra extensible de su chaqueta, pero se detuvo al ver el taser que Mateo le apuntaba. La mirada de Mateo también se había vuelto feroz. Cubre la entrada. Que no entre nadie, ordenó Sofía, dejando a Mateo a cargo de la retaguardia mientras corría por el pasillo. El olor a desinfectante llenaba el aire. Al final del pasillo, vio una puerta con un letrero que decía, Sala de Aislamiento Especial. Estaba cerrada, pero eso no era un problema para Sofía. Cogió un extintor y, sin dudarlo, golpeó la cerradura. ¡Pum! ¡Pum! Después de 3 golpes, la cerradura se rompió. Sofía empujó la puerta con el hombro y entró. ¿Quién es usted? Dentro, un hombre con bata de médico temblaba, sosteniendo una jeringa. Y en la cama, yacía la teniente Elena Flores. El corazón de Sofía dio un vuelco. Los brazos y las piernas de Elena estaban atados a la cama con correas. Sus ojos sin foco miraban fijamente al techo, y en la comisura de sus labios había espuma seca. Una clara reacción a una sobredosis de drogas. «¡Hijos de puta!», rugió Sofía, abalanzándose sobre el médico. El médico gritó y corrió a una esquina, pero no pudo escapar de la tigresa enfurecida. Sofía lo agarró por el cuello de la bata y lo estampó contra la pared. «¿Qué le inyectaste? Habla ahora mismo». «¿Qué droga era?» «C sedantes». La paciente intentó autolesionarse, no tuve otra opción. ¿Autolesionarse? ¿Y esa es la forma de evitar que se autolesione? Han convertido a una persona sana en un vegetal. Sofía le arrebató la jeringa de la mano y la arrojó al suelo. Luego corrió a la cama y comenzó a desatar a Elena. «Elena, Elena, soy yo. La coronel Vargas. He venido por ti. Reacciona». La cabeza de Elena se giró sin fuerzas hacia un lado. Sus labios temblaron. «Capitán, lo siento, por favor, déjeme vivir». No era una súplica por su vida. Era un terror profundamente aprendido. Algo caliente subió por la garganta de Sofía. La joven valiente que había saludado con más energía que nadie en su ceremonia de graduación 4 años atrás había desaparecido. ¿Quién te hizo esto? ¿Fue Ricardo Mendoza, ese malnacido? No. Fui yo lo provoqué. Soy una mujer sucia. Elena comenzó a temblar convulsivamente, murmurando. Sofía la abrazó con fuerza. Sintió su espalda delgada y huesuda. La ira le subió a la cabeza, tiñendo su visión de rojo. Esto no era un crimen. Era un asesinato. Un asesinato del alma. En ese momento, el sonido de botas militares resonó ruidosamente en el pasillo. Decenas de pasos, por lo menos. Rodeen el edificio. Bloqueen las ventanas y las salidas de emergencia. Sofía acostó a Elena en la cama y la cubrió con una manta. Luego, lentamente, se puso de pie. La tristeza en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una sed de sangre letal. Mateo, cierra la puerta. Mi coronel, es demasiado tarde. La policía militar ha rodeado el edificio. Mateo, con una radio en la mano, entró corriendo en la habitación. Su rostro estaba pálido como la cera. Inmediatamente después, policías militares armados irrumpieron por la puerta. No apuntaban con armas de fuego, pero en sus manos llevaban porras y escudos antidisturbios. Y detrás de ellos, apareció un hombre con paso tranquilo. Sus galones mostraban 2 estrellas, general de división. Era Alejandro Mendoza. ¿Qué es este espectáculo, coronel Vargas? Entrar sin permiso en la base de otro, destruir propiedad, agredir al personal médico e intentar secuestrar a una paciente. Mendoza chasqueó la lengua mientras inspeccionaba la habitación. Su mirada se detuvo brevemente en Elena, en la cama, y luego se trasladó a Sofía, como si hubiera perdido el interés. ¿Espectáculo? Comparado con lo que hizo tu hijo, esto es un juego de niños. ¿Te llamas a ti mismo soldado? ¿No te da vergüenza llevar esas estrellas y apuñalar a tus subordinados por la espalda?, gruñó Sofía. Pero Mendoza estaba completamente tranquilo.
Sacó un papel de su bolsillo y lo agitó. Coronel Sofía Vargas, queda usted bajo arresto de emergencia por los cargos de insubordinación a un superior, obstrucción especial a la justicia, allanamiento de instalaciones militares y destrucción de propiedad. ¿Tienes pruebas contra mi hijo? Pero del escándalo que has montado, los ojos de estas decenas de hombres y las cámaras de seguridad son testigos. Era una trampa. Desde el principio, la habían provocado para que perdiera el control y actuara precipitadamente. El retraso en el puesto de control, las provocaciones del asesor legal, todo había sido una preparación para este momento. Su intención era convertir a Sofía de investigadora en criminal, para así revocar su autoridad en la investigación. ¿Pruebas? Claro. Ya que tanto te gustan las pruebas, te mostraré una. Sofía metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono. Había activado la función de grabación. Pero en ese instante, Mateo, a su lado, la agarró del brazo. Lo siento, mi coronel. Clic. La sensación de metal frío rodeó la muñeca de Sofía. Eran esposas. Sofía miró a Mateo con incredulidad. Él, con la cabeza gacha, le estaba poniendo las esposas. Mateo, ¿qué estás? La operación de mi hermana es urgente. Y esta es una batalla que no podemos ganar. Ríndase, por favor. Mendoza aplaudió. Excelente. El mayor Quispe es un hombre sabio. Como prometí, tu hermana será operada mañana mismo en el mejor hospital de Lima. Y tus deudas serán saldadas. La mente de Sofía se quedó en blanco. Traición. Aunque había dudado de él, nunca imaginó que lo que temía sucedería ante sus propios ojos. Mateo le había puesto las esposas. Sofía se quedó allí, aturdida, como si hubiera perdido incluso la fuerza para resistir. Llévensela. Enciérrenla en el calabozo. Y la teniente Flores, su estado ha empeorado, así que trasládenla a un lugar más seguro. Que nadie se le acerque. Los policías militares se abalanzaron y agarraron a Sofía por los brazos. Ella no se resistió. O más bien, no pudo resistirse. Su mirada permaneció fija en Mateo. Él nunca levantó la cabeza. Mateo, lo llamó Sofía con voz baja mientras la sacaban a rastras. Recuerda esto. Cuando venga a matarte, no habrá advertencia. Los hombros de Mateo se estremecieron visiblemente. Sofía fue arrastrada fuera de la habitación por los policías militares. El sonido de la lluvia volvió a oírse, más fuerte que antes. Parecía que todo había terminado. Mendoza se acercó a la cama de Elena con una sonrisa de satisfacción. Qué mala suerte, señorita. Si te hubieras quedado callada, te habría dado algo de dinero y te habría dejado ir. Pero te atreviste a interponerte en mi camino. Mendoza le dio unas palmaditas en la mejilla a Elena. Ella, aterrorizada, solo podía derramar lágrimas. En el calabozo subterráneo de la policía militar de la división, un olor a humedad y moho impregnaba el aire. Sofía estaba sentada en el frío suelo de cemento. Le habían quitado las esposas, pero la reja de hierro estaba firmemente cerrada. Afuera, guardias armados vigilaban por turnos. Le habían confiscado el teléfono, la cartera y la identificación. Lo único que tenía era un uniforme mojado y una rabia que ardía en su pecho. Sofía hundió la cara entre las rodillas y soltó una risa amarga. La habían atrapado perfectamente. El precio de haberse lanzado de cabeza, cegada por la ira, era devastador. Elena estaba en mayor peligro, ella estaba encerrada y su adjunto de confianza la había traicionado. La comida. Una bandeja fue empujada por la trampilla inferior de la reja. Era un plato de rancho aguado y sin sabor. Sofía pateó la bandeja. Ve y dile a Mendoza que con esta porquería no me va a callar la boca. Silencio. Si sigue haciendo ruido, tengo órdenes de apagar la luz de la celda, respondió el guardia con tono burocrático y se fue. Sofía se apoyó en la pared. Necesitaba aclarar su mente. Recordó sus días en los Pumandino, cuando quedó aislada en medio de territorio enemigo. También entonces había regresado con vida. Hay una manera. Siempre hay una manera. Cerró los ojos y repasó la situación de hacía unos momentos. La traición de Mateo, sus manos temblorosas al ponerle las esposas y algo que él había presionado con fuerza en la palma de su mano al final. Sofía abrió la mano derecha, que había mantenido cerrada en un puño. Dentro,
Había una pequeña nota de papel, arrugada. Mateo se la había deslizado en secreto mientras fingía esposarla. Su corazón comenzó a latir de nuevo. ¿No fue una traición? ¿O era un agente doble? Sofía, evitando la mirada del guardia, desdobló la nota con cuidado. Bajo la tenue luz, vio una escritura apresurada. Esta noche 2 de la mañana. Conducto ventilación. Teniente Flores trasladada mañana por la mañana a pabellón psiquiátrico cerrado. 2 frases cortas. Pero para Sofía, era suficiente. Mateo había estado actuando, fingiendo traicionarla. Una apuesta para tranquilizar a Mendoza y sacar a Sofía de la peor situación posible. Sofía se metió la nota en la boca, la masticó y se la tragó. El sabor amargo del papel se extendió por su boca. Así que es eso, pensó. La luz volvió a sus ojos. No podía ver la hora, pero su instinto le decía que faltaban unas 4 horas para las 2 de la mañana. Miró hacia el techo. En una esquina, vio un viejo conducto de ventilación. Los tornillos, oxidados y flojos. Sofía esbozó una media sonrisa. Mendoza, todavía es pronto para celebrar. Este jaguar se va a comer los barrotes de esta jaula para salir. A medida que la noche avanzaba, el sonido de la lluvia se hacía más intenso. En la guarnición de las montañas de Cusco, en una prisión subterránea desconocida para todos, el preludio del contraataque estaba comenzando. Sofía empezó a estirar su cuerpo en silencio. A la misma hora, en la residencia del general de división. Mendoza tarareaba mientras se servía un vaso del whisky más caro. En el sofá, Mateo Quispe estaba sentado con una expresión rígida. Mayor Quispe, tómese una copa. Hoy ha hecho un gran servicio. Gracias, mi general. Pero, ¿qué piensa hacer con la coronel Vargas?, preguntó Mateo con cautela. Mendoza vació su vaso y sonrió con crueldad. ¿Qué voy a hacer? La llevaré a un consejo de guerra y la expulsaré. La dejaré en la calle para que no pueda volver a levantar cabeza en la sociedad. Usted también tendrá que testificar, así que prepárese. Sí, mi general. No se preocupe. Ahora usted está en mi equipo. Una vez que este asunto se resuelva, su ascenso a teniente coronel el próximo año está garantizado. Mendoza le dio unas palmaditas en el hombro a Mateo. Este forzó una sonrisa. Pero sus puños, sobre sus rodillas, estaban tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. Aguante un poco más, mi coronel. Definitivamente crearé una oportunidad, se dijo Mateo para sus adentros. Una vez dentro de la guarida del tigre, si no atrapaban al cachorro, los que morirían serían ellos. Afuera, tronó. Un relámpago iluminó de blanco las ventanas de la residencia, como si presagiara la sangrienta venganza que estaba por venir. A la 1:55 de la madrugada, el calabozo subterráneo de la policía militar estaba en un silencio sepulcral. Lo único que se oía era el rugido de los truenos fuera del edificio y el sonido del oficial de guardia pasando las páginas de un libro al final del pasillo. Sofía observaba al guardia a través de los barrotes. El soldado cabeceaba, a punto de dormirse. En una noche de aguacero, la combinación de humedad y fatiga era perfecta para bajar la guardia. Sofía sacó un fino trozo de metal que había escondido en su boca. Era la punta de un cubierto que había roto y ocultado cuando pateó la bandeja de la comida. Empecemos. Subió silenciosamente a la litera. El conducto de ventilación en la esquina del techo. 4 tornillos oxidados la separaban de la libertad. Sofía insertó el trozo de metal en la ranura de un tornillo. Clic. Al oír un leve sonido metálico, se detuvo. Esperó a que tronara. Brum. Al mismo tiempo que el trueno, la mano de Sofía se movió como un rayo. Un tornillo se soltó. Del mismo modo, 2, 3. En el momento en que se soltó el último tornillo, atrapó la tapa del conducto con una mano para que no cayera. Una nube de polvo la golpeó, pero contuvo incluso la tos. Como un gato, se deslizó ágilmente dentro del conducto. Un pasaje estrecho y oscuro. Un lugar por el que solo podrían pasar las ratas, pero para ella, que había sobrevivido 3 días en una alcantarilla durante sus días en los Puma Andino, se sentía como una autopista de 4 carriles. Espérame, Mendoza. Voy de camino a arrancarte el cuello a mordiscos. Sofía avanzó arrastrándose. Sus codos y rodillas se raspaban contra la áspera chapa metálica,
pero no redujo la velocidad. El punto de encuentro que Mateo había mencionado era la rejilla de ventilación de la sala de calderas abandonada, detrás del edificio principal. Después de unos 10 minutos de arrastrarse, vio una luz tenue a lo lejos. La salida. Sofía empujó con cuidado la rejilla con el pie. Esta se abrió y el aire húmedo de la noche entró. Comprobó el suelo y aterrizó sin hacer ruido. Mi coronel. Alguien se acercó en la oscuridad. Era Mateo. Llevaba un impermeable negro y una gran bolsa de lona. Si llegabas tarde, pensaba matarte. Pero eres puntual como un reloj, dijo Sofía con una media sonrisa mientras se sacudía el polvo. Mateo bajó la cabeza, con el rostro lleno de culpa. No tengo excusa. No había otra forma de sacarla de allí. Lo sé. Tu actuación ha mejorado bastante. Excepto por el temblor de tus manos cuando me pusiste las esposas, fue perfecto. Sofía abrió la bolsa que le entregó Mateo. Dentro había un traje táctico negro, botas de combate, 2 porras extensibles, un taser y una cámara corporal. Se quitó el uniforme mojado y se vistió rápidamente con el traje táctico. Al sentir la ropa ajustada, finalmente se sintió en modo de combate. La situación no es buena. Han adelantado el traslado de la teniente Flores. No será mañana por la mañana, parece que la van a mover ahora mismo. Una ambulancia partirá en 30 minutos. Ante las palabras de Mateo, la mirada de Sofía se volvió afilada. ¿A dónde? A un hospital psiquiátrico privado. Si entra allí, no saldrá jamás. Planean convertirla en un despojo con drogas. Parece que tienen prisa. Mendoza está desesperado por destruir las pruebas. Sofía se ajustó la porra a la cintura y se puso los guantes. El sonido del cuero al ajustarse a sus manos atravesó el ruido de la lluvia. Mateo, tu habilidad para conducir no se ha oxidado, ¿verdad? Fui jefe del equipo de transporte de los Puma Andino, mi coronel. Bien. Nos haremos con esa ambulancia. Vamos al policlínico. Las 2 sombras desaparecieron en la lluvia. En la noche oscura de la guarnición, los papeles de cazador y presa se habían invertido. En la puerta trasera del policlínico de la división, una ambulancia esperaba con el motor en marcha. Alrededor, 4 hombres corpulentos de civil y un médico militar esperaban nerviosos. Rápido, súbanla. Es una orden del general. Hay que terminar antes del amanecer. A la orden del jefe de la policía militar, los hombres salieron con una camilla. Sobre ella, atada, yacía una Elena inerte. La lluvia caía sobre su pálido rostro. Desde detrás de unos arbustos, Sofía observaba la escena y susurró: 5 hombres. Armados con porras y pistolas Taser. El jefe de la policía militar lleva una pistola. Yo me encargo de los 4 de civil. Tú encárgate del jefe y del conductor. Sin disparos. Entendido. Espere mi señal. Sofía cogió una piedra del suelo. Su mirada se fijó en la luz de seguridad de la pared exterior del policlínico. ¡Zas! Con un agudo sonido, la luz de seguridad se rompió, sumiendo los alrededores en una oscuridad instantánea. ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? Mientras los hombres, desconcertados, se movían sin saber qué hacer, Sofía surgió de la oscuridad. Ni siquiera se oyó el sonido del viento al cortar. Se acercó por detrás al hombre más cercano y le pateó la corva. Sin darle tiempo a gritar, el puño de Sofía se hundió en su plexo solar. 1. ¿Quién anda ahí? Otro hombre blandió una porra. Sofía agachó la cabeza para esquivarla y al mismo tiempo sacó su porra extensible. Clank. Acero contra acero, saltaron chispas. Sofía desvió la porra y, girando, golpeó la sien del hombre con la punta de la suya. ¡Pum! El hombre cayó como un tronco. 2. Al ver a 2 de sus compañeros caer en un instante, los 2 restantes retrocedieron aterrorizados. ¡Esta perra loca! Se abalanzaron sobre ella, haciendo crepitar sus tasers. Sofía mantuvo la calma. Saltó sobre un charco de agua y se impulsó en el aire. Una patada voladora, perfeccionada en el entrenamiento antiterrorista de los Puma Andino, se desató. Sus 2 pies golpearon simultáneamente los pechos de los 2 hombres. Cayeron contra la puerta trasera de la ambulancia y quedaron inconscientes. 4. Limpio.
Mientras tanto, en el lado del conductor, Mateo estaba sometiendo al jefe de la policía militar. Le torció la muñeca justo cuando intentaba sacar su pistola y lo derribó al suelo con una llave de judo. ¡Ag! Tutú, Quispe. Lo siento, jefe. Duerma un poco. Mateo lo noqueó con un golpe de canto de mano en la nuca. El hombre echó espuma por la boca y se desmayó. Sofía abrió la puerta trasera de la ambulancia y comprobó el estado de Elena. Afortunadamente, aún respiraba. Elena, ¿estás bien? Vamos a casa ahora. Sofía desató a Elena y le hizo una señal a Mateo. Mateo, lleva a Elena a un lugar seguro. Conozco un piso franco en el Valle Sagrado. Te enviaré las coordenadas. Ve allí y escóndete. ¿Y usted, mi coronel? ¿No viene con nosotros?, preguntó Mateo, sorprendido. Sofía miró hacia la comandancia de la división. En el piso más alto, la luz del despacho del general de división aún estaba encendida. Todavía tengo trabajo que hacer. No irá al despacho del general, ¿verdad? Ahora mismo la seguridad allí será máxima. Es un suicidio. Si huimos así, pasaremos el resto de nuestras vidas como fugitivos. Y el honor de Elena quedará manchado para siempre. Tengo que terminar esto. Sofía recogió la radio del jefe de la policía militar caído. Además, ese viejo zorro de Mendoza me debe una. Y voy a cobrarla con intereses. Pero... vete. Si algo le pasa a Elena, te mataré. Es una orden. La voz firme de Sofía hizo que Mateo se mordiera el labio. Entendido. Protegeré a la teniente Flores con mi vida. Vuelva sana y salva, mi coronel. Mateo se alejó en la ambulancia con Elena, desapareciendo en la oscuridad. Sola, Sofía se secó la lluvia de la cara y miró hacia la comandancia. Un relámpago iluminó la silueta del edificio. Quinto piso, despacho del general de división. Sofía se ajustó las correas de su chaleco táctico. Bien. Que empiece la función. El vestíbulo de la comandancia ya estaba en alerta máxima. La noticia de la fuga de Sofía debía haberse extendido. Soldados de búsqueda fuertemente armados rodeaban la entrada. Un asalto frontal era imposible. Pero Sofía no tenía intención de entrar por la puerta principal. Se movió hacia el lateral del edificio, donde había una tubería de desagüe. Era una pared exterior resbaladiza, pero usando la tubería y los marcos de las ventanas, podría llegar al quinto piso. Se frotó resina en los guantes. Y sin dudarlo, comenzó a escalar. La lluvia le golpeaba la cara y el viento sacudía su cuerpo, pero se aferró a la pared como una araña, subiendo piso por piso. Tercer piso, cuarto piso. Sus músculos gritaban, pero no se detuvo. Finalmente, llegó debajo de la ventana del despacho del general de división en el quinto piso. La luz se filtraba desde dentro. Sofía se agarró a la barandilla y recuperó el aliento. Oyó la voz de Mendoza desde dentro. ¿Qué? ¿La han perdido? Panda de inútiles. Desplieguen a todas las tropas y encuéntrenla, aunque tengan que registrar cada cerro. La sombra de Mendoza, gritando al teléfono, se proyectaba en la cortina. Sofía sacó un rompevidrios de su cinturón. Y ató firmemente una cuerda a la barandilla. Toc, toc. Servicio de habitaciones. Se impulsó desde la barandilla y se lanzó al vacío. Cras. La enorme ventana se hizo añicos, esparciendo fragmentos por todas partes. Junto con la tormenta, una sombra negra irrumpió en el despacho del general. En medio de una lluvia de fragmentos de cristal, Sofía aterrizó en el suelo del despacho. Rodó para absorber el impacto y se puso de pie de un salto. ¿Quién anda ahí? Mendoza, que sostenía el teléfono, dio un respingo y casi se cae hacia atrás. Lo que tenía delante no era una persona. Un traje táctico negro empapado, un rostro manchado de sangre y barro, y unos ojos que brillaban de forma inhumana. Era un demonio surgido del infierno. ¿Sorprendido? Dijiste que querías pelear sin galones. Pues aquí estoy. Sofía caminó hacia él. Los trozos de cristal crujían bajo sus botas. Guardias. Guardias. ¿Dónde están? Entren ahora mismo. Mendoza aporreó frenéticamente el botón de pánico de su escritorio.
pero no hubo respuesta. Sofía había cortado los cables de comunicación en el panel eléctrico exterior antes de entrar. Es inútil. Ahora mismo, esta habitación está aislada del mundo. Solo tú y yo. Mendoza abrió un cajón a toda prisa, intentando sacar una pistola. Pero Sofía fue más rápida. La porra que lanzó golpeó con precisión el dorso de su mano. ¡Ag! La pistola cayó al suelo. Sofía saltó por encima del escritorio y agarró a Mendoza por el cuello. La fuerza bruta lo levantó del suelo. ¿Fuiste tú quien ordenó que drogaran a mi Elena? Esto es insubordinación. Es un consejo de guerra. Si me matas, tú tampoco saldrás impune, gritó Mendoza, pataleando. ¿Consejo de guerra? No me hagas reír. ¿Acaso tienes derecho a hablar de leyes militares? No eres más que un matón con uniforme. Sofía levantó a Mendoza y lo arrojó contra el enorme mapa de operaciones colgado en la pared. ¡Pum! El marco se hizo añicos y Mendoza rodó por el suelo. Levanta. Esto no ha hecho más que empezar. Sofía recogió del suelo el bastón de mando del general de división. Un bastón adornado con oro, símbolo de autoridad. Con esto golpeabas a los muchachos, ¿eh? Diciendo que no limpiaban bien los desastres de tu hijo. ¡Sas! Sofía golpeó la espinilla de Mendoza con el bastón. El dolor que le recorrió el hueso le hizo gritar. ¡Ah! ¡Ayúdame! Por favor. A Elena le dolió 100 veces más. No el cuerpo, sino el alma, que fue despedazada. Sofía agarró el bastón con ambas manos y lo partió sobre su rodilla. Arrojó los 2 trozos al suelo, agarró a Mendoza por el pelo y lo obligó a levantarse. Habla. Dilo con tu propia boca. Que la agresión sexual a Elena fue obra de tu hijo y que tú lo manipulaste todo para encubrirlo. ¿Pruebas tienes pruebas? Si yo digo que no, se acabó. Mendoza se negaba hasta el final. Sofía sacó de su bolsillo una pequeña grabadora con forma de bolígrafo. Y la agitó delante de los ojos de Mendoza. ¿Ves esto? Está grabando ahora mismo. Y esta cámara corporal que llevo en el pecho está transmitiendo en tiempo real a la nube. Mis compañeros ya están escuchando todas las estupideces que dices. La transmisión a la nube era mentira. Pero el juicio de Mendoza, aterrorizado, ya estaba nublado. ¿Qué dices? Elige. ¿Quieres que te dé una paliza aquí y salir en las noticias como un cadáver? ¿O confiesas y te vas a la cárcel a comer rancho? Personalmente, prefiero la primera opción. Sofía levantó el puño. El mismo puño que la hizo famosa como un arma letal en los Puma Andino. Mendoza sintió instintivamente que si ese puño lo golpeaba, moriría. Hablaré. Fui yo. Mi hijo Ricardo me dijo que había metido la pata, así que me puse de acuerdo con el jefe de la policía militar y lo tapamos. Yo ordené que manipularan las pruebas para que pareciera que Elena estaba loca. Contenta, confesó Mendoza entre sollozos. Una sonrisa fría apareció en los labios de Sofía. Bingo. Tu voz se ha grabado perfectamente. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Soldados de búsqueda fuertemente armados entraron apuntando con sus fusiles. No se mueva. Disparen. No disparen. Idiotas, no disparen. Estoy aquí, gritó Mendoza, intentando usar a Sofía como escudo, pero ella ya lo había tirado al suelo y levantado las manos. Tranquilos, muchachos. Ya he terminado aquí. Coronel Vargas, desarme inmediatamente y ríndase, gritó el jefe del equipo de búsqueda. Sofía sonrió y señaló su cámara corporal. ¿Ven esto? Vuestro general acaba de hacer una confesión muy conmovedora. Si quieren borrar esto, dispárenme. Pero si esto se hace público, todos ustedes se convertirán en cómplices. Piénsenlo bien. Los soldados dudaron. Mendoza, arrastrándose por el suelo, gritó, quítenselo. Quítenselo y dispárenle. Pero el jefe del equipo no apretó el gatillo. La situación había dado un giro extraño. La actitud desafiante de Sofía y la imagen patética y aterrorizada de su general de división. Su instinto como soldado le decía dónde estaba la verdad. En ese momento, el sonido de un helicóptero se oyó a través de la ventana rota. Un potente reflector inundó el despacho. Vaya,
qué sincronización, dijo Sofía sonriendo al mirar por la ventana. El helicóptero llevaba claramente la insignia de la Policía Militar del Cuartel General del Ejército. Era el equipo principal de la Dirección Central de Investigaciones, enviado de urgencia desde Lima. Un subordinado de confianza que Sofía había preparado de antemano había recibido su señal de SOS. Y había acudido. Aquí la Dirección Central de Investigaciones del Ejército. Todas las tropas, desarmen y esperen órdenes. A partir de este momento, el mando de esta división es asumido por el Cuartel General del Ejército. La voz del megáfono resonó en el cuartel. Los soldados se miraron entre sí y bajaron lentamente sus armas. Mendoza se derrumbó en el suelo, con una expresión de desesperación. Cuerdas descendieron del helicóptero y agentes con uniformes negros de operaciones especiales entraron por la ventana. Saludaron a Sofía. Mi coronel, lamentamos la demora. No. Han llegado justo a tiempo. Es hora de limpiar. Sofía se acercó a Mendoza, que seguía sentado, aturdido. Y de su bolsillo sacó unas esposas. Las mismas que Mateo le había puesto a ella. Clic. General de División Alejandro Mendoza, queda usted detenido por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documento público, encubrimiento de agresión sexual y conspiración. Puede contratar un abogado si quiere. De todas formas, está acabado. Mendoza bajó la cabeza. Las esposas plateadas en sus muñecas brillaban fríamente bajo la luz del reflector. Sofía se acercó a la ventana rota. La lluvia había cesado y el amanecer comenzaba a despuntar débilmente en el este. Las montañas de Cusco, después de la tormenta, emergían lentamente. Mateo, Elena, se acabó. Respiró hondo. El aire fresco de la mañana, mezclado con el olor a lluvia, llenó sus pulmones. Era el olor de la victoria, el olor de la justicia. La caza del jaguar había terminado a la perfección. La niebla del amanecer cubría la plaza de armas de la guarnición. La lluvia nocturna había cesado, pero el suelo seguía siendo un barrizal. Sobre ese lodo, el general de división Alejandro Mendoza, atado con una soga, era conducido. Las dos brillantes estrellas de sus hombros estaban manchadas de barro, deslucidas. Pero la furia en sus ojos no se había extinguido. Suéltenme. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién es el presidente de mi promoción? Se atreven a esposarme. Haré que los expulsen a todos. Mendoza se resistía a subir al vehículo de traslado, pataleando. Los investigadores de Lima sudaban, incómodos. En ese momento, una lata de café voló desde la distancia y golpeó a Mendoza directamente en la frente. ¡Pum! ¡Ay! Mendoza levantó la cabeza, gritando. En las escaleras de la entrada de la comandancia, estaba Sofía sentada. Con el pelo mojado y todavía con el traje táctico manchado de sangre. Haces tanto ruido que no puedo tomarme el café en paz. Oye, estrellita caída, por tu vozarrón parece que no te he pegado lo suficiente. Sofía Vargas. ¿Crees que te saldrás con la tuya después de arruinar mi carrera? Cuando lleguen mis abogados, esta investigación coactiva será anulada. Te demandaré por agresión y amenazas. Haz lo que quieras. Pero, ¿sabes una cosa? Por mucho que una serpiente saque la lengua, si le quitas el veneno, no es más que un gusano. Y tú ahora eres un gusano. Sofía señaló el vehículo con el dedo. Súbanlo. ¿Qué clase de protocolo necesita un saco de basura? Los investigadores, envalentonados por la actitud de Sofía, empujaron a Mendoza a la fuerza dentro del vehículo. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio volvió por fin a la plaza. Sofía se levantó y se estiró. Sus músculos gritaban de dolor, pero no había tiempo para descansar. La verdadera batalla comenzaba ahora. La batalla legal, la batalla de las pruebas. Sabía que usarían dinero y contactos para intentar escapar. En ese momento, el teléfono satelital de su bolsillo vibró. Era Mateo. Mi coronel, la teniente Flores ha llegado sana y salva al piso franco de Urubamba. Está descansando, pero su estado psicológico es muy inestable. Buen trabajo. ¿No lo siguieron? No. Gracias a que usted puso la comandancia patas arriba, toda la atención se centró allí. Pero Mateo vaciló. ¿Qué pasa? El capitán Ricardo Mendoza no aparece.
No está en la residencia del general ni en su alojamiento. Tampoco se le vio cuando detuvieron a su padre. La mirada de Sofía se agudizó. El padre es detenido y el hijo desaparece. Ha huido. O está planeando algo peor. La rata ha encontrado un agujero para esconderse. Mateo, en tus días en los Puma Andino, tu especialidad era la interceptación de comunicaciones, ¿verdad? No se me ha olvidado, mi coronel. Rastrea la ubicación del teléfono de Ricardo Mendoza. Probablemente esté apagado, pero encuentra al menos la última antena a la que se conectó. Y revisa sus extractos de tarjeta y registros de peajes. Ese bastardo intentará huir al extranjero, estoy segura. Entendido. Me pongo a ello de inmediato. Sofía colgó y se dirigió al helipuerto. Tenía que volver a Lima. La Fiscalía Militar ya estaba en ebullición. Llegaban informes de que los aliados de Mendoza habían comenzado a moverse para salvarlo. A la misma hora, en un lujoso bufete de abogados en San Isidro, Lima. Ramiro del Castillo, un abogado que había sido fiscal general del ejército, chasqueaba la lengua mientras veía las noticias. En la pantalla, un titular decía, general de división en activo detenido por agresión sexual y abuso de autoridad. Vaya, general Mendoza, siempre tan impulsivo, al final le ha pasado factura. Del Castillo se ajustó la corbata y pulsó el intercomunicador. Preparen un equipo de trabajo para el caso de la división de Cusco. Nos centraremos en 3 puntos: investigación coactiva, detención ilegal y falsificación de pruebas. Investiguen el pasado de esa coronel Sofía Vargas, busquen algo sobre un uso excesivo de la fuerza en sus días en los Puma Andino por el que fuera sancionada. Filtren a la prensa la idea de que un perro rabioso ha mordido a un general inocente. Cogió su maletín. El valor de un apartamento en Miraflores ya había sido depositado como honorarios. La verdad no importaba. Lo que importaba era cómo taparla. En el ejército, lo que manda es el rango, no la justicia. Ramiro del Castillo sonrió con desdén y salió de su oficina. En la sala de interrogatorios de la Dirección Central de Investigaciones, Alejandro Mendoza, ya trasladado a Lima, ejercía su derecho a guardar silencio. Se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Poco después, la puerta se abrió y entró el abogado Ramiro del Castillo. Ha sufrido mucho, mi general. El ambiente fuera está un poco revuelto, pero lo solucionaremos enseguida. Ah, doctor del Castillo. Por fin puedo respirar. Esos investigadores ignorantes me han puesto las manos encima. Tengo un informe médico, ¿verdad? Por supuesto. 4 semanas de incapacidad. Habría sido mejor si tuviera una fisura en las costillas, pero solo son contusiones. Aún así, es suficiente para demandar a la coronel Vargas por lesiones. En ese momento, Sofía, que observaba la escena desde detrás de un espejo unidireccional, abrió la puerta de golpe y entró. ¿Se creen que esto es una reunión de exalumnos? ¡Qué ambiente tan cordial! Arrastró una silla y se sentó justo delante de Ramiro del Castillo. Usted debe ser la coronel Vargas. Disculpe la franqueza en nuestro primer encuentro, pero durante la entrevista con un detenido, debería usted ausentarse. No es un detenido, es un delincuente flagrante. Y usted es Ramiro del Castillo, exfiscal general del Ejército. Famoso por conseguir la absolución en un caso de corrupción en adquisiciones militares por falta de pruebas. Sofía recitó el currículum de Del Castillo de memoria. El rostro del abogado se tensó ligeramente. Pero esta vez se ha equivocado de dirección. Esto no es corrupción, es un delito grave. Y yo nunca suelto a la presa que atrapo. La ley no se basa en emociones, coronel. Se necesitan pruebas. ¿La confesión del general Mendoza no fue obtenida mediante violencia y amenazas? He escuchado la grabación, incluso se oye el sonido del bastón de mando rompiéndose. ¿Cree que eso tendrá validez como prueba? Yao Castillo era un experto. Apuntó directamente al talón de Aquiles de Sofía. Cierto. ¿Y qué me dices de esto? Sofía sacó un USB de su bolsillo y lo tiró sobre la mesa. Salió de la caja fuerte del despacho del general Mendoza. Un libro de cuenta secreto. Una lista de los sobornos recibidos de contratistas militares en los últimos 3 años. Y el origen del dinero usado como indemnización cada vez que su hijo Ricardo la liaba. Todo está aquí. En realidad, no había asegurado el USB en la escena.
Lo había encontrado mientras registraba el despacho, pero aún no había terminado de analizarlo. Pero Sofía se tiró un farol. Quería ver cómo cambiaban sus miradas. Los ojos de Mendoza se abrieron como platos. ¿Cómo es que eso estaba ahí? Creía haberlo quemado. Lo que quemaste fue una copia. Yo me quedé con el original. Si esto sale en la prensa, el encubrimiento de la agresión sexual parecerá un juego de niños. Malversación, cohecho, soborno, señor abogado, va a tener que pedir más honorarios para tapar todo esto. La confianza desapareció del rostro de Del Castillo. Un delito sexual se puede rebatir desacreditando el testimonio de la víctima, pero los problemas de dinero eran una batalla de pruebas irrefutables. Elige. ¿Admites el encubrimiento del delito sexual y te quitas el uniforme? ¿O te imputamos también el soborno y te pudres en la cárcel para siempre? Sofía se guardó el USB en el bolsillo y se levantó. Les daré tiempo para que lo discutan. Ah, y doctor Del Castillo, tenga cuidado al salir. El suelo está resbaladizo, si se cae podría sacarse un informe de 4 semanas. Sofía cerró la puerta de golpe al salir. En el pasillo, dejó escapar un largo suspiro. El sudor frío le corría por la espalda. En realidad, el USB estaba encriptado y aún no había podido abrirlo. Tenía que descifrarlo antes de que se dieran cuenta. En ese momento, recibió un mensaje de Mateo. Ubicación de Ricardo Mendoza confirmada. En contacto con un traficante de personas en el puerto del Callao. Los ojos de Sofía brillaron. El Callao. La última oportunidad de atrapar a la rata que intentaba huir de Perú. Espérame. Antes de cortar la cabeza de la serpiente, le pisaré la cola. En un destartalado patio de contenedores cerca del terminal portuario del Callao, el aire apestaba a salitre y aceite. En la esquina del patio, la luz de una oficina improvisada en un contenedor se filtraba débilmente. Dentro, el capitán Ricardo Mendoza se mordía las uñas con nerviosismo. Se había cambiado a ropa de civil, pero su pelo corto y su piel bronceada delataban a un militar. ¿Cuándo llega el barco? Ya te he pagado. Tranquilo, mi capitán. La guardia costera está muy activa, estamos esperando el momento oportuno, así que siéntese un rato, respondió un traficante con los brazos llenos de tatuajes mientras sorbía un aginomen. Ricardo estaba a punto de volverse loco. Huyó aterrorizado al ver que detenían a su padre. La noticia de que una mujer llamada Sofía Vargas lo estaba buscando le heló la sangre. Si me atrapa, estoy muerto. Esa mujer es de verdad. Ricardo abrazó su mochila. Dentro había 50.000 soles en efectivo y un disco duro externo. La caja de Pandora que contenía toda su colección. No solo estaba Elena, sino también grabaciones ilegales de muchas otras mujeres militares a las que había acosado. En su depravada fantasía, pensaba que con eso podría vivir el resto de su vida subiéndolo a servidores en el extranjero. De repente, se oyó un ruido sordo fuera. ¡Pum! ¿Qué ha sido eso? El traficante dejó los palillos y se levantó. Oye, flaco, ¿ha venido alguien? No hubo respuesta. El traficante sacó una navaja del bolsillo y se acercó a la puerta. Ricardo se escondió en un rincón. Dick. La puerta de metal se abrió y, en el momento en que el traficante asomó la cabeza, ¡paf!, una sombra negra le golpeó la cara. El traficante cayó hacia atrás sin siquiera poder gritar. El caldo del aginomen se derramó por todas partes. En la puerta estaba Sofía, con una gorra negra calada hasta los ojos. Y detrás de ella, Mateo, con una porra extensible. Te encontré, rata. Sofía se quitó la gorra y entró en la oficina. Los ojos de Ricardo temblaron como si hubiera un terremoto. ¿A dónde vas con tanta prisa? Tienes que ir a visitar a tu padre. No te acerques. Si te acercas, los mato a todos. Ricardo sacó una navaja del bolsillo y la agitó en el aire. Una postura tan torpe que era difícil creer que fuera un oficial entrenado. ¡Qué monada de cuchillo! Un soldado jugando con navajas en lugar de usar un arma. Sofía chasqueó la lengua y se acercó. En ese momento, el traficante que había caído se levantó tambaleándose. Y de una habitación interior, salieron 4 de sus secuaces. Hombres de aspecto rudo con tuberías de hierro y bates. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta tía que viene a armar jaleo en nuestro negocio?, gritó el traficante, limpiándose la sangre de la nariz. ¿Negocio?
Si pasar gente de contrabando es un negocio, lo que yo hago es limpieza. Limpieza de basura. Sofía se volvió hacia Mateo. Mateo, ¿te bastan 3 minutos? 2 son suficientes, respondió Mateo, extendiendo su porra y avanzando. Bien. Yo me encargaré de educar a este niñato. Ocúpate tú de los pececillos. Apenas terminó de hablar, estalló la pelea. La estrecha oficina del contenedor se convirtió en un caos. Mateo, con movimientos ágiles, esquivaba los ataques de los secuaces y golpeaba sus puntos vitales con precisión. La habilidad que había adquirido bajo el duro entrenamiento de Sofía en los Puma andinos se desplegó sin reservas. Sofía se abrió paso a través del caos y fue directa hacia Ricardo. Este, temblando, intentó apuñalarla. Sofía no lo esquivó. En su lugar, bloqueó la hoja con la chaqueta de cuero que llevaba enrollada en el brazo izquierdo y con la mano derecha le torció la muñeca. Crujido. ¡Ah! El cuchillo cayó al suelo. Sofía agarró a Ricardo por el cuello y lo estampó contra el escritorio. ¿Recuerdas a Elena? Esa mujer a la que drogaste y trataste como a un animal. Lo siento. Perdóneme una vez, por favor. Haré todo lo que me diga. Ricardo suplicó, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Era un cobarde. Infinitamente servil ante los fuertes y cruel ante los débiles. Sofía le arrebató la mochila que abrazaba. Abrió la cremallera y vio los fajos de billetes y el disco duro externó. Así que esto era tu salvavidas, ¿eh? Sacó el disco duro. Ricardo extendió la mano. No. Eso es mío. ¿Tuyo? ¿Y las vidas de las mujeres grabadas aquí? ¿De quién son? Sofía tiró el disco duro al suelo y lo pisó con fuerza con el tacón de su bota. ¡Crack! La carcasa de plástico se hizo añicos y el disco interior se desintegró. ¡Ah! Mi dinero, mis vídeos, gritó Ricardo. Sofía lo miró con ojos helados. No te preocupes. Seguramente esto es una copia, y tendrás el original en tu ordenador o en la nube. Lo encontraré todo y lo recuperaré. Y lo haré público en el juicio, para que todo el mundo vea la clase de monstruo que eres. La situación estaba controlada. Mateo había derribado a todos los secuaces y recuperaba el aliento. Mi coronel, ¿los entregamos a la policía? No. Si llamamos a la policía, los contactos de Mendoza intervendrán de nuevo y retrasarán todo con excusas de investigaciones sin detención. Nos los llevamos nosotros. Mételos en una celda de aislamiento en el cuartel general. Sofía agarró a un Ricardo desmadejado por el cuello y lo arrastró fuera. Levanta. Tu padre te espera en la celda de al lado. A Ricardo le temblaban tanto las piernas que no podía caminar. Sofía lo metió en el maletero del coche como si fuera un bulto. El sonido de las olas del Callao era lúgubre. Al subir al coche, Sofía miró al cielo nocturno. No se veían estrellas. Pero en su pecho ardía una llama incandescente. Solo hemos recorrido la mitad del camino. En el trayecto de vuelta a Lima, Sofía encendió su tablet y miró una foto de Elena. Una foto antigua, en la que sonreía. Te juro que te devolveré esa sonrisa. Pero Sofía no sabía que, como una rata acorralada que ataca a un gato, en la prisión de Lima, Mendoza estaba preparando su última carta. Mendoza, en una visita con su abogado Ramiro del Castillo, le dio una orden secreta. El problema es esa chica, Elena. Si conseguimos que cierre la boca, se acabó. ¿Qué cierre la boca? ¿Quiere decir que la matemos? Eso es demasiado arriesgado. ¿Quién ha hablado de matar? Hay que convertirla en una loca. Tenemos su historial psiquiátrico, ¿no? Úsalo para manipular a la prensa y adelantarnos a ellos con una orden de protección de testigos. Los ojos de Mendoza brillaban con avaricia. Mientras esa perra de Sofía Vargas está ocupada cazando a mi hijo, yo cortaré mi propio talón de Aquiles. El coche de Sofía corriendo hacia Lima, y unas furgonetas negras sin identificar dirigiéndose al piso franco de Urubamba. Destinos cruzados, otra noche sangrienta se avecinaba. En la autopista de Callao a Lima, la carretera a las 3 de la madrugada estaba sumida en una oscuridad como la boca de un lobo. El sedán negro que conducía Mateo corría con la aguja del velocímetro al límite. En el asiento trasero, Ricardo Mendoza, atado de pies y manos, estaba hecho un ovillo.
En el asiento del copiloto, Sofía tamborileaba nerviosamente los dedos sobre su rodilla. Mateo, más rápido. Ya voy a 180, mi coronel. La pista está mojada, es peligroso ir más rápido. El jefe del equipo de seguridad del piso Franco no contesta al teléfono. Tengo un mal presentimiento. El sexto sentido de Sofía, afinado tras innumerables situaciones de vida o muerte en los Pumandino, hacía sonar una alarma en su cerebro. Mendoza no era el tipo de persona que se rendiría tan fácilmente. Era una rata acorralada, y las ratas muestran los dientes para morder al gato. En ese momento, sonó el teléfono de Sofía. El identificador de llamada era el del equipo de seguridad del piso Franco. Sofía contestó bruscamente. Sargento Pérez, informe. Mi coronel son ellos. Han irrumpido, ag. Un grito y el sonido de un golpe sordo. Y luego, la voz de un hombre desconocido al otro lado. Coronel Vargas. Mientras usted perdía el tiempo en otro lado, hemos venido a hacer una visita a la casa vacía. Nos divertiremos un poco con Elena y luego la enviaremos al manicomio. ¿Quién eres? Si le tocas un solo pelo a Elena. ¿Si le tocas un pelo qué? Para que usted llegue desde la costa se necesitan al menos 4 horas. Para entonces, nosotros habremos terminado el trabajo y estaremos comiendo un buen lomo saltado. Ja ja ja. Clic. La llamada se cortó. Los ojos de Sofía temblaron. 4 horas. Era físicamente imposible. Había dejado a 2 suboficiales para proteger a Elena, pero si unos sicarios profesionales atacaban con determinación, no aguantarían mucho. Para el coche. Sí. Estamos en medio de la autopista. He dicho que pares. Chirrido. El coche derrapó y se detuvo en el arcén. Sofía se giró hacia el asiento trasero y agarró a Ricardo por el cuello. Oye, ¿quién es el jefe de esos tipos que ha enviado tu padre? ¿A qué organización pertenecen? Yo no lo sé. Mi padre dijo que él se encargaría. ¿De verdad? Ricardo negó con la cabeza, aterrorizado. Sofía lo soltó y volvió a mirar al frente. No había manera. Mientras ella iba, acabarían con Elena. En ese momento, una persona vino a la mente de Sofía. Alguien cerca de la zona de Cusco, lo más cercano a Urubamba. La única persona en su carrera militar con la que tenía una deuda. Y el hombre más peligroso que conocía. Con manos temblorosas, buscó en sus contactos. El nombre guardado era, Perro Loco. La llamada fue contestada antes del segundo tono. Son las 3 de la mañana. ¿Quieres morir? Una voz ronca. Pero la intención asesina en ella seguía intacta. Soy yo. Sofía Vargas. Otorongo. ¿Qué haces llamando a estas horas? He visto en las noticias que has puesto patas arriba la división de Cusco. Necesito un favor. No, quiero que me pagues una deuda. ¿Una deuda? Valle Sagrado de los Incas, cerca de Urubamba. Te enviaré la dirección de un piso franco. Ve ahora mismo. ¿Y por qué iba a hacerlo? Allí está una de mis cachorras. Unas bestias la están atacando. Yo tardo 4 horas en llegar. Y yo 20 minutos. Silencio al otro lado de la línea. El sonido de un encendedor. Y el de alguien exhalando profundamente el humo de un cigarrillo. Los oponentes son sicarios contratados por el general Mendoza. Número desconocido, armamento probable, armas blancas. Interesante. Estaba aburrido de jugar con soldaditos. Con unos matones al menos podré calentar un poco. No los mates. Déjalos medio muertos. Lo intentaré. Cuelgo. Voy para allá. La llamada se cortó. Sofía apoyó la frente en el salpicadero. Él se está moviendo. Arturo, el perro loco, García, un exagente de operaciones encubiertas de la inteligencia militar. Un arma humana a la que Sofía le había salvado la vida en una operación en el pasado. Mateo, pisa a fondo. A 200. Tenemos que llegar mientras ese loco los mantiene a raya. El motor gritó. El coche volvió a lanzarse a través de la lluvia, corriendo como un demonio hacia Cusco. A la misma hora, en el piso franco de Urubamba,
la tranquila casa de campo se había convertido en un infierno. Las ventanas estaban destrozadas y en el suelo del salón, el sargento que Sofía había asignado, yacía en un charco de sangre. ¿Dónde se ha escondido esa zorra de Elena? Sal. 5 hombres con pasamontañas negros registraban la casa. En sus manos llevaban bates de béisbol y cuchillos. Eran los matones a sueldo contratados por Mendoza. Elena estaba escondida en el armario del desván, tapándose la boca para no gritar. Su corazón latía con fuerza. Los sonidos de objetos rompiéndose, los insultos y los gemidos del sargento Pérez desde el piso de abajo. «Sálveme, mi coronel, sálveme». Lloraba mientras llamaba a Sofía. Pero este lugar estaba demasiado lejos. En ese momento, la puerta del desván se abrió de golpe. «Te encontré. Sal, sal de donde estés». Un hombre con pasamontañas entró, sonriendo con malicia. En su mano llevaba una jeringa. Un potente alucinógeno. Si la inyectaban con eso y la policía la encontraba, se convertiría en una drogadicta y una enferma mental. «No se acerque. No se acerque». Elena se aferró a la puerta del armario, pero no pudo resistir la fuerza del hombre. La puerta fue arrancada y el hombre la agarró del pelo. «Tranquila. Un pinchacito y estarás en las nubes». Tanta historia por una niñata que se cree importante por el apellido de su papi. Justo cuando el hombre iba a clavarle la jeringa en el brazo, ¡zas!, la ventana del desván se rompió y algo voló y golpeó al hombre en la nuca. Era un ladrillo. Mientras el hombre se tambaleaba, una sombra negra saltó al interior por el marco de la ventana. Chaqueta de motorista negra, vaqueros rotos, barba descuidada. Era Arturo García. «Mierda». Pensé que era el segundo piso, pero es más alto. Arturo hizo crujir su cuello y miró al hombre. «¿Tú eres el sicario? ¿Amenazando con una jeringa? Hay niveles hasta para los matones». «¿Quién eres tú? Maten a este cabrón». Al grito del hombre, los otros 4 que estaban abajo subieron corriendo las escaleras. En el estrecho desván, una situación de 5 contra 1. Pero Arturo ni siquiera sacó las manos de los bolsillos. «Si no fuera por la petición de esa mujer, hoy sería vuestro funeral. Siéntanse afortunados». La mirada de Arturo cambió. Esquivó el puño del primer hombre que se abalanzó con un simple movimiento de cabeza, y en un instante, sacó la mano del bolsillo y le golpeó la mandíbula. ¡Clac! Con el sonido de huesos rompiéndose, el hombre se desmayó. Arturo usó el espacio reducido para evitar que lo atacaran todos a la vez. Cuando el hombre con el cuchillo intentó apuñalarlo, usó el cuerpo del hombre caído como escudo y le destrozó la rodilla con una patada baja. ¡Ah! Pero eran demasiados. Un mate vino por detrás y golpeó la espalda de Arturo. ¡Pum! Un hombre normal se habría desplomado, pero él ni siquiera gimió y se dio la vuelta. ¿Me estás dando un masaje? Arturo agarró el bate, se lo arrebató y le golpeó la cabeza. En medio del caos, Elena estaba acurrucada en un rincón, temblando. Arturo los mantenía a raya, pero no dejaban de atacar. La sangre también empezaba a correr por la boca de Arturo. En ese momento, se oyó un estruendo fuera de la casa. El olor a neumáticos quemados y el sonido de un coche chocando contra el muro del jardín y deteniéndose. La puerta principal se abrió de golpe y se oyó un grito familiar. «¡Hijos de puta!». Era Sofía. Cruzó el salón y subió corriendo las escaleras. En sus manos llevaba las 2 porras extensibles que había cogido en el Callao. Con una porra en cada mano, parecía una gladiadora con 2 espadas. «Arturo, apártate». Arturo sonrió y se hizo a un lado. Sofía irrumpió como un huracán. «¿Se atreven a pisar mi territorio? ¿Y encima con drogas?». Las porras de Sofía danzaron. No tuvo piedad. Apuntó con precisión a las articulaciones de los brazos, las piernas y las clavículas para que no pudieran volver a levantarse. El estrecho desván se llenó de gritos. El último que quedaba, el que llevaba la jeringa, intentó huir por la ventana. Sofía le arrojó una de las porras. Girando, se clavó en su pantorrilla. ¡Ah! El hombre cayó al suelo. Sofía se acercó lentamente, le quitó la jeringa de la mano, lo agarró por el cuello y lo asomó por la ventana. «Esto era para Elena, ¿eh? ¿Qué hay aquí dentro? ¿Ketamina? ¿Diazepam?
por favor, sálveme. Solo hacía lo que me ordenaron. ¿Haces todo lo que te ordenan? Entonces salta. Sofía hizo ademán de soltarlo y el hombre, aterrorizado, se aferró a sus pantalones. Mateo, trae una soga. Vamos a atar a estos desgraciados como a chorizos y a colgarlos en el patio. Que se mojen un poco con la lluvia hasta que llegue la policía. La situación estaba controlada. Arturo se apoyó en la pared y encendió un cigarrillo. Tardaste, oh torongo. 10 minutos más y tu cachorra se convertía en drogadicta. Gracias. Te debo una. Sofía se acercó a Elena, que temblaba. Se quitó los guantes ensangrentados y le acarició la mejilla con su mano cálida. Elena, ¿estás bien? Ya estoy aquí. Nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Elena se abrazó a Sofía y rompió a llorar. Sofía apretó los dientes. Alejandro Mendoza. Ahora, sin importar la ley ni nada, juró que no se detendría hasta arrancarle el último aliento. A las 9 de la mañana, en la Fiscalía Militar del Cuartel General del Ejército en Lima. La lluvia nocturna había cesado y había salido el sol, pero la verdadera guerra de Sofía acababa de empezar. Se cambió el traje táctico ensangrentado por un uniforme de gala que Mateo le había traído. Las condecoraciones en su pecho y los galones de coronel brillaban bajo el sol. En la sala de interrogatorios, el general Mendoza seguía impasible. El abogado Ramiro del Castillo le asesoraba a su lado. Sigue ejerciendo su derecho a guardar silencio. Lo único que tienen son pruebas circunstanciales. La grabación es una escucha ilegal y no será admitida como prueba. Si el joven Ricardo mantiene la boca cerrada, ganaremos. En ese momento, Sofía abrió la puerta de la sala. Llevaba un grueso expediente en la mano. ¿Qué tal ha pasado la noche, general? La cama de la celda debe haber sido un poco incómoda. Ja. Ya veremos cuánto dura tu arrogancia. Mis abogados ya han presentado una petición al Ministerio de Defensa. Detención ilegal, trato cruel. Prepárate para que te quiten el uniforme. Sofía se sentó y tiró el expediente sobre la mesa. Quien se quitará el uniforme no seré yo, sino usted. Y su hijo. Abrió la carpeta. En la parte superior, una foto. La cara destrozada de Ricardo Mendoza, tomada de madrugada en el Callao, y los restos del disco duro. Ricardo Mendoza fue detenido de emergencia a las 4 de la madrugada en el Callao. Intento de fuga, violación de la ley de control de divisas y una impresionante lista de cargos por delitos sexuales. El rostro de Mendoza se contrajo. Ricardo. ¿Cómo ha educado a su hijo? Tardó menos de 10 minutos en confesarlo todo. Dijo que su padre se lo ordenó, que lo planeó con el jefe de la policía militar. Que él es una víctima. Sofía mezcló mentiras. En realidad, Ricardo, aterrorizado, había divagado, pero no había dado una confesión tan detallada como ella quería. Pero el dilema del prisionero si haces creer a cada uno, aislados, que el otro ha confesado, el que hable primero buscará su salvación. Imposible. Mi hijo no me traicionaría. Ah, sí. ¿Y qué me dice de esto? Sofía encendió su tablet. En la pantalla, se reproducía el video con la declaración de los matones que habían asaltado el piso Franco. Atados como chorizos en el patio bajo la lluvia, en cuanto llegó la policía, suplicaron por sus vidas y lo contaron todo. Un abogado, mano derecha del general Mendoza, nos lo ordenó. Íbamos a inyectarle drogas a la teniente Flores. Recibimos 50.000 soles. El rostro del abogado del Castillo se puso pálido como la cera. Su implicación había quedado al descubierto. Doctor del Castillo, esto es inducción al asesinato y violencia por encargo. Además de la inhabilitación como abogado, creo que tendrá que mudarse a la celda de al lado. Sofía lo miró fijamente. Del Castillo carraspeó y recogió sus papeles. General, me ha surgido un asunto urgente. Creo que debería buscar otro abogado para esto. ¿Qué? Oiga, doctor, ha cobrado el dinero, ¿a dónde va?, gritó Mendoza, pero Del Castillo huyó de la sala de interrogatorios. Ahora, en la habitación, solo quedaban Sofía y Mendoza. Sofía se acercó lentamente a él. Mire. El dinero, el poder, los contactos en los que confiaba, todo es una farsa. En cuanto hay problemas, huyen como ratas.
Lo ve. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Un ascenso? Dímelo. La mitad del dinero de mi cuenta secreta no, te lo daré todo. Pero tapa esto. Sí. Mendoza suplicó servilmente. El rostro de Sofía se endureció como el hielo. No lo agarró por el cuello. En su lugar, golpeó la mesa con fuerza. ¿Dinero? ¿Pretendes comprar mi honor con tu dinero sucio? Sofía sacó una foto vieja de su bolsillo. Una foto de hacía 4 años, en la ceremonia de graduación. Elena y Sofía sonreían radiantes. La sonrisa de esta chica. Esa sonrisa que tú y tu hijo pisotearon. ¿Crees que se puede compensar con dinero? No eres ni siquiera un soldado. Eres un criminal con uniforme. Prepárate para el juicio. Me sentaré en el estrado de los testigos y contaré, sin omitir una sola sílaba, todo lo que hiciste. Y luego, Sofía le susurró al oído a Mendoza. Tu hijo, Ricardo. El video del disco duro que recuperé ya lo he enviado a un canal de televisión. Las noticias de las 9 de esta noche. Todo el país verá qué clase de monstruo es tu hijo. Está socialmente acabado. No puede ser. Mendoza se derrumbó en el suelo. Todo había terminado. Si el crimen de su hijo salía a la luz, ningún poder podría detenerlo. El juicio de la opinión pública y el juicio de la ley. Estaba completamente arruinado. Sofía salió de la sala. En el pasillo, Mateo, que estaba sentado en una silla, se levantó de un salto. Mi coronel. Bien hecho. Aún no ha terminado. Queda el juicio. La teniente Flores se está recuperando en el hospital. Y, Mateo dudó antes de continuar. Me ha llamado un productor del canal de televisión. Dice que el material que envió ha sido aprobado por la dirección. Saldrá esta noche como exclusiva. Bien. Me alegro. Sofía miró por la ventana. El cielo sobre Lima estaba despejado. La tormenta de la noche anterior parecía una mentira. Mateo, invítame a comer. Quiero un buen caldo de gallina. Bien caliente. Sí, mi coronel. La llevaré al mejor restaurante de la ciudad. Sofía y Mateo caminaron por el pasillo. Su espalda parecía cansada, pero más erguida que nunca. Sin embargo, Sofía sabía que el mal es como la mala hierba, que vuelve a crecer por mucho que la arranques. Acabar con un Mendoza no haría desaparecer la oscuridad del ejército. Pero no se detendría. Mientras los colmillos del jaguar rabioso siguieran afilados, las ratas que se esconden en la oscuridad tendrían que dormir con un ojo abierto. Una leve sonrisa apareció en los labios de Sofía. Vamos. A comer y a coger fuerzas para limpiar la basura que queda. El sonido de sus tacones resonó alegremente en el pasillo. Tac. 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 Era la marcha imparable hacia la justicia. En el gran auditorio del Tribunal Militar del Ministerio de Defensa, la sala estaba abarrotada. La noche anterior, la emisión del video de los crímenes de Ricardo Mendoza y la voz de su padre había conmocionado a todo el país. Fuera del tribunal, miles de ciudadanos con velas protestaban exigiendo un castigo severo, y sus gritos se filtraban hasta el interior. En el banquillo de los acusados, Alejandro y Ricardo Mendoza. Las 2 estrellas del padre habían desaparecido, y en su pecho, un número de prisioneros sobre un mono azul. Parecía haber envejecido 10 años en pocos días. A su lado, Ricardo mantenía la cabeza gacha, temblando. Señor juez, el acusado Alejandro Mendoza es un soldado que ha dedicado su vida a la nación. El proceso de detención de la coronel Vargas fue claramente ilegal, y una confesión obtenida bajo coacción no tiene validez como prueba, argumentaba el abogado de un prestigioso bufete, recién contratado. Un equipo de abogados de lujo, pagado con dinero sucio. Se aferraban a los problemas de procedimiento, insistiendo en la inocencia. En la primera fila de la sala, Sofía, con su uniforme de gala, observaba la escena con los brazos cruzados. Su mirada era fría. Ladra. Ladra todo lo que quieras. Así será más divertido cuando te ponga la correa. El fiscal se levantó. Solicito un testigo. Pido que testifique la directora de la investigación, la coronel Sofía Vargas. Se concede. Sofía se levantó y se dirigió al estrado. Tac.
Tac. El sonido de sus tacones rompió el silencio. Al sentarse, Mendoza la fulminó con la mirada. Sofía no desvió la vista y le devolvió una sonrisa burlona. El abogado se acercó como una hiena a su presa. Testigo, ¿agredió usted al acusado durante la detención, rompió su bastón de mando y lo amenazó? Sí. Lo hice. La respuesta, tan rotunda, sorprendió al propio abogado. Entonces, ¿no es eso abuso de autoridad y trato cruel? Un investigador agrediendo a un detenido es una barbaridad. ¿Barbaridad? Señor abogado, creo que se confunde. Sofía agarró el micrófono y miró fijamente al abogado. Soy un soldado, y mi misión es aniquilar al enemigo. Quien toca a mis subordinados, a mis compañeros de armas, deja de ser un aliado. Es el enemigo. Y para someter al enemigo, ¿qué importancia tiene una bofetada o romper un palo? Debería dar gracias de que no le pegué un tiro. Murmullos en la sala. El juez golpeó con su mazo. Silencio. Testigo, cuide su lenguaje en este tribunal. Lo siento, señor juez. Pero esos de ahí no son humanos. Discutir sobre derechos humanos con bestias disfrazadas de personas es una comedia. Oiga. Ya basta, gritó el abogado, enrojecido. Sofía soltó una risa seca y sacó un USB. Dejemos de jugar con las palabras. Señor juez, además de las pruebas de video presentadas por la Fiscalía, presento como prueba un video adicional que recuperé ayer. ¿Un video adicional? Lo encontré en la nube de Ricardo Mendoza. El original que él creía haber borrado. Aquí está contenida toda la verdad del día del incidente con la teniente Flores. Me pregunto si después de ver esto seguirán ladrando que son inocentes. El abogado intentó detenerla, pero el juez admitió la prueba. Una gran pantalla se encendió en el centro de la sala. El video comenzó con una imagen temblorosa. Una cámara oculta instalada por Ricardo. No, por favor, capitán, déjeme. La voz suplicante de Elena. Y Ricardo abalanzándose sobre ella como una bestia. Las imágenes explícitas de cómo la obligaba a beber y la agredía. Y lo más decisivo, al final del video, se oyó una llamada telefónica. Papá, la he liado. ¿Qué hago? Imbécil. Primero, tápale la boca. Enviaré al jefe de la policía militar, que la droguen y la duerman. Lo arreglaremos para que parezca un intento de suicidio, no te preocupes. Era la voz de Mendoza. La prueba irrefutable. La grabación ilegal de un hijo se había convertido en la soga que ahorcaba a su padre. La sala quedó conmocionada. Gritos e insultos desde el público. Mendoza, pálido, temblaba. Ricardo se tapó los oídos y gritó, apáguenlo. Eso no es mío. Pero el video no se detuvo. En ese momento, la puerta del tribunal se abrió y entró una silla de ruedas. Mateo empujaba la silla, en la que estaba Elena, con ropa de hospital. Aún pálida y delgada, pero la luz en sus ojos había vuelto. La víctima, teniente Elena Flores, comparece como testigo. Un silencio solemne se apoderó de la sala. Elena, con mano temblorosa, agarró el micrófono. Sofía bajó del estrado y le apretó la mano con fuerza. Puedes hacerlo, Elena. Míralos a los ojos. Demuéstrales que no eres la culpable. Elena asintió. Señaló a Ricardo con el dedo. Ese hombre es un demonio. Me pisoteó e intentó matar mi alma. Su padre, el general de división, intentó tacharme de enferma mental para enterrarme socialmente. Yo quería vivir. No intenté morir, grité para que me salvaran porque quería vivir. El llanto de Elena hizo llorar a muchos en la sala. Los ojos del juez también enrojecieron. El abogado, sin nada más que decir, se derrumbó en su asiento. El juego había terminado. Sofía se acercó al banquillo y le susurró a Mendoza al oído, ¿lo oyes? Ese llanto. Es el testimonio de una superviviente que ha vuelto del infierno que creaste. Ahora es tu turno. Es hora de que entres en ese infierno. Mendoza bajó la cabeza. El juez comenzó a leer la sentencia. Acusado Alejandro Mendoza, ha quebrantado la disciplina militar y ha traicionado su deber de proteger a sus subordinados, usando su poder para encubrir un crimen atroz. Este es un delito imperdonable.
Por lo tanto, se le condena a 20 años de prisión. Asimismo, al acusado Ricardo Mendoza se le condena a 15 años de prisión por violación de la ley de delitos sexuales. Pum, pum, pum. El mazo resonó. Padre e hijo fueron sacados por los guardias. La gente les arrojaba botellas de agua y huevos. Ya me las pagarás, Sofía. Cuando salga, no te librarás. Mientras los gritos de Mendoza se desvanecían por el pasillo, Sofía observaba su espalda. Sal si puedes. La próxima vez no te enviaré a la cárcel, sino al infierno. Sofía abrazó a Elena. Lágrimas calientes corrieron por las mejillas de ambas mujeres. Era el final de una larga y dura batalla. 3 meses después de la conclusión del caso, en la gran plaza de armas del cuartel general del Ejército en Lima. Bajo un cielo de otoño despejado, la música de la banda militar resonaba. Soldados en perfecta formación y en el estrado, el presidente, el ministro de Defensa y el comandante general del Ejército. A continuación, la entrega de la medalla al valor, anunció el maestro de ceremonias. Coronel del Ejército del Perú, Sofía Vargas, directora de la Dirección Central de Investigaciones. Sofía, que esperaba debajo del estrado, subió con paso firme. En sus hombros, ya no los galones de teniente coronel, sino los de coronel, recién ascendida. Su labor en el caso le había valido un ascenso especial y la medalla. Se cuadró ante el presidente y saludó. ¡Viva el Perú! Coronel Vargas, gracias a soldados como usted, el Perú es un país seguro. Ha pasado por mucho. El presidente le colgó personalmente la medalla. Sintió el peso del metal. No era solo el peso del oro, sino el peso de la justicia que había defendido, el peso de su sangre y su sudor. Abajo, Mateo, ahora teniente coronel, aplaudía. A su lado, una mujer vestida de civil sonreía y saludaba. Era Elena. Había dejado el ejército con honores. Aunque ya no llevaba uniforme, no había sombra en su rostro. Había terminado su terapia y ahora perseguía un nuevo sueño, ser consejera para jóvenes en riesgo. Tras la ceremonia, Sofía se sentó en un banco y sacó un cigarrillo. Cuando iba a abrir su amuleto encendedor, alguien le ofreció fuego. Era Mateo. Mateo, ahora eres teniente coronel. Deja de hacer de mi adjunto. Seré su adjunto hasta el día que me retire, mi coronel. ¿Qué otro comandante me aguantaría?, dijo Mateo con una sonrisa. ¡Qué tonto! Sofía rió y exhaló el humo. En ese momento, se acercó Elena. Mi coronel no, ahora debería decir mi coronel. ¡Felicidades! Le entregó un ramo de flores. Fresias. Para animarte en tu nuevo comienzo. Gracias, Elena. Te ves bien. ¿Cómo estás? Ocupada. Estudiando para ser consejera. Quiero ayudar a gente que ha sufrido como yo. Así como usted me salvó, yo quiero salvar a alguien. Los ojos de Elena brillaban. Al ver esa mirada, el sentimiento de culpa que aún quedaba en el corazón de Sofía finalmente se desvaneció. Lo harás bien. Eres más fuerte que nadie. Sofía le acarició el pelo. A lo lejos, una moto negra se acercaba rugiendo. El hombre que se quitó el casco era Arturo García. Oye, Otorongo. He visto en las noticias que te han dado una medalla. Sabes que yo también tengo parte en eso, ¿no? Lo sé. ¿Te basta con que te invite a comer? La comida da igual. Invítame a un pisco más tarde. Y gracias. Gracias a ti, yo también pude hacer algo bueno por una vez. Arturo se frotó la nariz, avergonzado, y se volvió a poner el casco. Me voy. Si tienes otro problema, llámame. Te haré un descuento. Y desapareció como el viento. Sofía sonrió al ver su espalda. Bueno, ¿nos vamos? ¿A dónde vamos, mi coronel? A celebrar, preguntó Mateo, emocionado. Sofía se levantó y se ajustó la gorra. La celebración para después. Ha llegado un informe de inteligencia. Parece que hay unos tipos en el contingente de paz en el Braem que están malversando suministros y llenándose los bolsillos. Mateo y Elena soltaron una carcajada. ¿Mi coronel va a trabajar incluso el día que le dan una medalla? Es usted incorregible. Una medalla es una medalla, pero hay que atrapar a los que hay que atrapar.
El crimen no descansa. Los ojos de Sofía volvieron a brillar. No eran los ojos de un depredador acechando a su presa, sino los de una guardiana protegiendo al Perú. Mateo, arranca el coche. Esta vez, nos vamos a la selva. A la orden. Mateo saludó y corrió hacia el vehículo. Sofía saludó a Elena con la mano y comenzó a caminar. El viento de otoño agitaba su uniforme. En el mundo, la oscuridad siempre existe. El mal que se esconde tras el poder, la violencia que pisotea a los débiles, la mentira que oculta la verdad. Pero no tiene miedo. Porque cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Y porque para desgarrar esa oscuridad, el jaguar rabioso sigue vivo, con los ojos bien abiertos. Sofía miró al cielo. Un sol deslumbrante iluminaba su camino.